Cuando la bondad habló sin palabras, el pueblo de San Isidro despertaba cada mañana con una calma que parecía heredada de generaciones antiguas, como si el ruido del mundo moderno hubiera decidido no cruzar nunca sus límites. Las calles de tierra guardaban las huellas de pasos conocidos, y las casas, alineadas con paciencia, se reconocían unas a otras como viejas amigas. Allí vivía Mateo, un hombre sencillo, de edad indefinida, cuya vida transcurría sin prisa ni anuncio. Nadie podía decir exactamente cuándo había comenzado a ayudar a los demás, porque nunca lo había declarado. Simplemente un día la gente empezó a notar que las cosas difíciles se volvían un poco menos pesadas. Si alguien enfermaba, aparecía comida caliente. Si una ventana se rompía, al amanecer estaba arreglada. Si el invierno se hacía duro, una manta surgía sin explicación. Mateo no buscaba miradas ni agradecimientos, y quizá por eso su bondad se volvía más grande, porque no competía con las palabras. En la plaza central, Clara observaba el mundo desde un banco de madera, siempre al mismo horario, siempre en silencio. Había aprendido a convivir con la ausencia de palabras desde la pérdida más profunda de su vida, y en ese silencio había descubierto una forma distinta de escuchar. Clara veía gestos que otros ignoraban, la forma en que Mateo se detenía frente a una casa antes de dejar algo en la puerta, el cuidado con el que acomodaba un objeto para que no se mojara con el rocío, la manera en que se retiraba sin volver la cabeza. El pueblo entero parecía comunicarse a través de esos detalles mínimos, y aunque nadie los nombraba, todos los entendían. Un día llegó Lucía, una joven maestra enviada desde la ciudad, con libros nuevos, planes bien estructurados y la costumbre de explicar todo con palabras claras. Desde el primer día sintió que San Isidro funcionaba con una lógica distinta. Preguntaba cosas simples y recibía respuestas breves, casi incompletas, pero acompañadas de acciones inmediatas. Si preguntaba dónde conseguir ayuda, alguien la acompañaba sin hablar. Si mencionaba una necesidad, ésta se resolvía antes de que pudiera explicarse mejor. Al principio, Lucía se sentía incómoda, como si faltara algo, pero poco a poco comenzó a intuir que ese algo no era una carencia, sino otra forma de estar juntos. Empezó a observar con atención, a escuchar los silencios del pueblo, y comprendió que allí la bondad no necesitaba ser explicada porque se vivía como una costumbre natural, tan cotidiana como respirar. El paso de los meses fue tejiendo una red invisible entre los habitantes de San Isidro, una red hecha de gestos pequeños, pero constantes. Lucía se fue adaptando al ritmo del lugar, aprendiendo que no todo debía decirse en voz alta para ser entendido. En la escuela, notó que los niños imitaban lo que veían en sus casas, compartían sin preguntar, ayudaban sin que se los pidieran, y guardaban silencios respetuosos cuando alguien lo necesitaba. Mateo seguía con su rutina discreta, caminando por el pueblo como una sombra protectora. Clara, desde su banco, se había convertido en un punto de referencia, alguien cuya presencia tranquila ofrecía consuelo sin palabras. Un día una noticia sacudió al pueblo. El río, normalmente manso, comenzaba a crecer de forma peligrosa debido a lluvias constantes en las montañas. No hubo pánico ni gritos de alarma. Hubo miradas que se cruzaron y pasos que se aceleraron. Sin necesidad de reuniones formales, los vecinos comenzaron a proteger sus casas, a mover pertenencias, a reforzar puertas. Mateo fue uno de los primeros en actuar, ayudando a asegurar viviendas más frágiles. Lucía observaba sorprendida por la coordinación silenciosa. Nadie daba órdenes, pero todos sabían qué hacer. Cuando el río finalmente se desbordó, el agua entró en algunas calles, llevándose consigo muebles y recuerdos. Aún así, el pueblo respondió con la misma serenidad que lo caracterizaba. Se abrieron casas para quienes necesitaban refugio. La escuela se convirtió en un espacio común, y la comida empezó a circular de mano en mano. Clara organizó la distribución de alimentos sin decir una sola palabra, guiándose solo por miradas y gestos. Lucía ayudaba como podía, sintiendo que cada acción decía más que cualquier discurso de ánimo.
En medio de la dificultad, el silencio del pueblo no era vacío, sino profundo. Estaba lleno de una comprensión compartida que sostenía a todos. Cada gesto decía, estamos aquí. Y esa frase, aunque nunca pronunciada, resonaba con fuerza. Cuando las aguas comenzaron a retirarse, San Isidro quedó marcado por el cansancio y la pérdida, pero también por una unión más fuerte que antes. Las casas dañadas fueron reparadas poco a poco, siempre con la ayuda silenciosa de muchos. Lucía se dio cuenta de que había cambiado profundamente desde su llegada. Ya no sentía la necesidad de llenar cada espacio con palabras. Había aprendido a valorar la presencia, la atención, el acompañamiento. Mateo, aunque agotado, seguía ofreciendo su ayuda sin alardes, y Clara continuaba siendo ese refugio, silencioso al que muchos acudían sin saber por qué. Un día Mateo enfermó. No lo anunció ni pidió ayuda, pero el pueblo lo supo de alguna manera, sin conversaciones previas. Comenzaron a aparecer alimentos en su mesa, leña en su patio, flores en su ventana. Lucía lo visitaba por las tardes, y se sentaban juntos sin hablar, mirando el cielo cambiar de color. En esos momentos, ella entendía que la bondad no era un acto heroico, sino una forma constante de atención. Mateo se recuperó lentamente, agradecido no con palabras, sino con una sonrisa tranquila. Clara, al verlo, sintió que su propio silencio encontraba sentido en esos intercambios invisibles. El pueblo, mientras tanto, seguía su curso, llevando consigo la memoria de la tormenta y la certeza de que, incluso en la dificultad, podían confiar unos en otros sin necesidad de promesas habladas. Los años pasaron y San Isidro mantuvo su esencia. Lucía decidió quedarse definitivamente, no porque el pueblo la necesitara, sino porque había encontrado allí una manera más profunda de vivir su vocación. Enseñó a generaciones de niños no solo a leer y escribir, sino a observar, a respetar los silencios y a comprender que la bondad auténtica no busca reconocimiento. Mateo envejeció con dignidad, siempre discreto, siempre atento. Clara, con el tiempo, dejó el banco de la plaza con menos frecuencia, pero su influencia permaneció en la forma en que el pueblo cuidaba de quienes atravesaban momentos difíciles. Cuando Mateo falleció, no hubo discursos largos ni ceremonias grandilocuentes. El pueblo se reunió en silencio, y cada persona dejó un objeto sencillo como despedida, un gesto que hablaba de gratitud. Lucía observó todo con el corazón lleno, comprendiendo que aquella historia no necesitaba ser contada con grandes palabras, porque ya estaba escrita en la vida diaria de San Isidro. El pueblo siguió adelante, fiel a su manera de comunicarse, recordando que hay gestos que dicen más que cualquier frase, y que cuando la bondad habla sin palabras, su eco permanece para siempre en quienes saben escucharla.